Para aclarar, si se llegara a considerar el agravante finalmente de femicidio, al ser en un contexto de narcotráfico, eso no impide que pase a la justicia federal, ¿o sí? No, pero acá Perdón, ¿por qué hay pregunto esto? una Porque confusión. en la politización que está ocurriendo ahora, hay mucha gente que está diciendo, no, quieren hacer que sea un femicidio para que siga en la justicia provincial y no pase a la justicia federal. ¿Una cosa quita la otra o no? No tiene nada que ver en el contexto, Bien. en el marco criminal que se lleva acá. A ver, la palabra femicidio no existe en nuestro Código Penal. Vamos a empezar por ahí. Claro. Femicidio es una calificación criminológica. Tampoco Claro. existe el parricidio. Tampoco Claro. existe el filicidio. Claro. Son calificaciones criminológicas que utilizamos sí. nosotros en nuestro lenguaje Categorías profesional. conceptuales. Sí, acá está el agravante Nada. de violencia de género. Muy bien. ¿Cómo se da ¿Qué es el femicidio? Un término que fue acuñado originalmente por Diana Russell, Sí. luego Marcela Lagarde, que han sido dos grandes militantes en la historia del feminismo internacional. Femicidio o feminicidio, en su caso. sí, Muy sí. bien. En resumen, hoy en día, ¿qué entendemos por femicidio o feminicidio? Cuando la muerte de una mujer se produce en el marco de violencia de género. O cuando la muerte de una mujer se lleva a cabo donde el fin es, o móvil, es por su condición de mujer. Claro. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un delito contra la integridad sexual seguido de muerte, entraría claramente la calificación de femicidio, ¿verdad? Es decir, que por ser mujer... La muerte se produce por el hecho de ser mujer. La misoginia, por ejemplo, es femicidio. En cambio, el más común, al que lamentablemente Sí, asistimos cotidianamente, lamentablemente. donde si hay 32 víctimas o 36, me parece otra discusión carente Totalmente, de sentido. totalmente, Tenemos coincido. 32 o 36 mujeres muertas. Es una tragedia una igual. mujer muerta cada 32 o 36 es un disparate Totalmente. de cualquiera sea de las dos cifras. Es generalmente en el marco de la violencia de género en las relaciones interpersonales. ¿De qué hablo? Pareja circunstancial, momentaria, expareja, etcétera, etcétera. Esa es la violencia de género. Ahora, la Fiscalía, yo soy muy respetuoso de las instituciones. Si el Ministerio Público ha entendido que puede calificar por femicidio, entendamos dos cosas. Bueno, mi colega es abogado, me va a corregir si yo me equivoco. Pero toda carátula es provisoria. En este punto de la investigación, el Ministerio Público, que es único, porque yo también escuché, cambió de un fiscal a otro. No, el Ministerio Público es único e indivisible. único. Claro. Si el Ministerio Público ha entendido que tiene que investigarse el femicidio, es lo que se está haciendo. Claro. Pero lo que yo sumaba como pregunta es si se considera Estoy completamente de acuerdo. Claro. El artículo 80 del Código Penal tiene 11 incisos. Dentro de esos incisos está lo que Claro. coloquialmente llamamos femicidio. Sin perjuicio de esto, sin perjuicio que se interpele, se llame, se rotule, se caratule en los autos femicidio, en los medios y demás, eso lo va a determinar después y donde se va a vislumbrar todo se llama juicio oral. Esto es una primera instancia Sí. donde el Ministerio Público Fiscal, que es uno único, ¿sí? Es el que está interviniendo y le puede dar a priori una carátula que después puede ser La pregunta modificada. es, ¿podría pasar a la Pero justicia federal como están pidiendo algunos? Yo no creo que deba pasar. No da para la no justicia creo federal, que con deba. todo respeto. No creo que No, porque deba. la última No, vez si fuera narcotráfico. no, coincido. Pero No creo que no que es narcotráfico. No es que es todavía, no. es que No. todavía Triple crimen. es que no se secuestró ni un porro acá, lo digo con todo Claro. respeto. Acá hay un triple homicidio. Triple homicidio. O sea, con un ensañamiento, una alevosía, una premeditación, y ahí Hablamos de están los triple primeros crimen narco, hasta ahí podemos decirlo. No, triple crimen en un marco de narcocriminalidad. que se Ahí está, que se está. está Y investigando. el marco de narcocriminalidad no lleva a la justicia federal por ahora. No, el delito es narcotráfico. Claro. Además, yo les recuerdo El móvil. que Es probable, parte, es parte probable. de la represión de la narcocriminalidad es de la justicia provincial, Claro. Claro. ¿verdad? El Claro. gran tráfico, etcétera, es El federal. narcomenudeo. Claro. Interesante Miremos el eso. arma, una de las armas que se secuestró en los operativos que se hicieron. ¿Qué es esto? ¿Qué arma es esto, Mucio? A ver. En principio, por lo que puedo ver así, Generó discusiones a ayer. distancia es marca Glock, un arma de última generación. Ahora lo que no puedo determinar es el calibre. No sé Claro, qué modelo 40. No sé qué Raúl, modelo ¿dónde es. se secuestra esto que Esto se abordabas? secuestra en la casa donde habitaba el personaje Pequeño J. Es uno de los búnker o búnkeres. ¿no? Aparentemente la información que tiene siempre En la Zabaleta, en la información 2124, sí. no acreditada En el todavía en el expediente expediente, todavía, o no la sabemos. información que se tiene en la investigación
que sería el arma que utiliza normalmente él, o que utilizaba hasta este momento. Claro. Es un arma de alto poder que casualmente, depende del proyectil que se utilice, además de matar, instantáneamente tiene un stopping power, como se dice, ¿no? Un poder de golpe. La amenaza balística, bueno, el licenciado en criminalística sabe más que yo, que soy licenciado en seguridad, pero la amenaza balística tiene 7 cuestiones. Claro. Tiene que ver con el calibre, el núcleo, la ojiva, el ángulo de incidencia, la velocidad de impacto final, Digo etcétera, esto etcétera. porque muchos dicen, me dicen sí, Glock 40. Muchos señalan, ojo, porque el narco no solo tiene la capacidad de comprar, porque tiene poder y hacer barrios o lavar el dinero, sino porque tiene poder de fuego, incluso superior a la fuerza de seguridad. Esto yo lo escucho y se los pregunto a los que saben. ¿Es posible? Es posible. Un arma con mucho stopping power. Claro, yo prefiero el calibre siempre .45. El 9 milímetros pero para la no me refería solo al arma, sino que a para la generación de armamento que tienen los narcos. No estoy hablando del PCC, que sabemos que volaron un blindado, ¿no? Sí. No, en Ecuador... Acá pero cuento el caso por analogía. En Ecuador se le secuestra habitualmente la policía ecuatoriana. Tengo muchos alumnos que son oficiales superiores de la policía ecuatoriana. Se les secuestra habitualmente los AR-15, los M-16, armas de fabricación de los Estados Unidos de América, muy sofisticadas, armas de guerra. Son el M-16, por ejemplo, el AR-15 es la versión policial. Lanza RPG a los narcotraficantes, y Ecuador está sufriendo un problema no solamente del narcotráfico, sino la delincuencia común, no vinculada al narcotráfico, también está organizada porque se dedican a la extorsión, a lo que ellos llaman vacuna, que es al más puro estilo de Chicago en los años 20. Y esta que estamos viendo en pantalla, esta calibre de 40, decían, ¿es común acá en la...? No, en nuestro medio hay muchas. Normalmente son armas sustraídas a armerías, a particulares o aún algunas a la Fuerza de Seguridad. Y acá les pregunto a ambos, porque me interesa esto que lo charlábamos en el inicio del programa con Hugo. ¿Por qué la base de operaciones en la 21-24, lo que me explicaban algunos especialistas es que tal vez no estaba tan en el radar porque, a diferencia de lo que había ocurrido en la 1114, por ejemplo, o en la 31 en su momento, donde sí había una figura que tenía el control del territorio, hasta ahora en la 21 no venía ocurriendo eso, y entonces Pequeño J es quien aparece justamente a intentar detentar ese poder, el del territorio. ¿Esto es así? ¿Qué mirada tienen? ¿Coinciden con esto que me han planteado algunos especialistas en la materia? No. A ver, el territorio no lo tienen las bandas, el territorio lo tienen y lo deben tener los profesionales, ergo los servicios de calle, las brigadas, la comisaría. Ahora, yo pregunto, ¿la política pública de seguridad le da esas herramientas al personal de servicio de calle, le da esas herramientas a la brigada de investigaciones? A mí no puedo permitir que en mi jurisdicción, yo fui jefe de calle en distintas dependencias, no puedo permitir que mi jurisdicción tenga una cocina, tenga un búnker. Tengo que saber mínimamente quiénes son los vecinos, y de alguna otra manera tengo que hacer una actuación prevencional administrativa, comunicárselo a un juez, investigar y librar orden de allanamiento, para que el allanamiento sea... los vecinos indican... pero tengo que trabajar, por eso digo... si no lo hacen es porque si son pongo cara de... fueron comprados. A ver, corrupción puede haber, lo que no puede haber es impunidad. La impunidad no debe haber. Hay un poema maravilloso de Jorge Luis Borges que se llama Las uñas, que dice: las uñas siguen creciendo después de muerto, solo la modera la corrupción. Corrupción puede haber, no puede haber impunidad. Al policía que se ponga a trabajar, lo digo porque me duele muchísimo cuando veo que pasan para pintar la cuadrícula y no ejercen la prevención. Y al poder político que le dé las herramientas necesarias. Una muy buena política de seguridad se transmite a través de, primero, una muy buena política criminal. Ergo, educación, hacer unidades penales. Y unidades penales segmentadas, donde vaya este tipo de perfiles para resocialización. Porque en algún momento va a salir, y quiero que ese tipo de perfil criminológico, quiero que salga mejor para el bien de todos nosotros. ¿Por qué no lo tenían en el radar, Raúl? Sí, porque mucho cuidado que no le están dando demasiada entidad a este pequeño J. Sí, pero si está prófugo y no lo pueden detener. No. Entidad en cuanto a su rol dentro de la organización criminal. Es un mando medio. Pirámide invertida, por supuesto. Que esto es lo que está planteando la propia madre, que dice: me están entregando un perejil porque acá hay alguien más arriba. Es el ideólogo de este crimen. La categoría de perejil no sé a qué refiere, pero es el que hasta este punto de la investigación, dejando a salvo que estamos en una etapa primigenia de la investigación, a pesar de que, insisto, el hecho está totalmente esclarecido, este individuo ocupa un mando medio. Se llegó a hablar, yo no sé
porque también son trascendidos, que hay dentro de los investigadores, de que sería una especie de jefe de sicario, por lo sanguinario que era, etcétera. Tampoco era un individuo que él maneja toda la organización, pero insisto, la organización tampoco tiene la entidad que se le de un cártel ni mucho. Pero es interesante esto que hay un te tema plantea. que si quieren en algún momento les pido, en algún momento que agotemos. Yo quería volver sobre el tema de la escena del crimen. Sí, por favor. Que, ¿ahora mismo? Sí, claro. Sí. Yo estoy escuchando que se está cuestionando el trabajo en la escena del crimen. Yo quiero dejar a salvo una cosa. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene una policía científica muy profesional. Y yo voy a explicar cómo se trabaja la escena del crimen. ¿Por qué no fajaron la casa? ¿Puedo explicar? Sí. Esa. La cinta perimetral se coloca si es necesario. Si yo tengo una valla natural, como es la puerta o la construcción de una casa, no tengo que colocar cinta perimetral. ¿La policía qué hizo? Cortó, hasta donde yo conozco, yo no participé en esta investigación, lo que yo he podido visualizar, cortó la calle, no permitió que nadie accediera a esa cuadra cuando se practicó el allanamiento, inteligencia previa, por cierto, hasta llegar a esa casa. ¿Cuándo ingresaron a la casa? A partir de ahí ingresó la policía científica. Los cuerpos se encontraban en el jardín. La policía científica construyó unas carpas para evitar que puedan sufrir cualquier tipo de contaminación, aún la posibilidad de que lloviese. Sí. Ahí se agotaron los trabajos de policía científica. ¿Qué son los trabajos de policía científica? Balística forense, o en este caso ustedes me dirán, arma de fuego no hay. Balística trabaja sobre armas blancas, sobre las improntas, etc. Trabaja medicina legal. El equipo de médicos legistas que tiene la policía trabaja en lo que se llama el levée du corps, que es el tratamiento y levantamiento de los cadáveres en el escenario. Luego trabajan los levantadores de rastros, que levantan las huellas papilares, los restos de ADN, todo eso se hace con hisopados que se practican, porque todos nosotros, yo estoy abandonando ADN sobre este vaso en este momento, ADN de contacto. La policía científica hace todo ese relevamiento, se fotografía todo, se filma todo. Sí. No solamente se filma, se fija el lugar del hecho antes de que nada se modifique, sino que se va filmando a medida que el resto del personal técnico trabaja. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puede ser que entró una persona y se fue? ¿Pudo? Sí. Cuando se agotaron las diligencias periciales, quien entrega el lugar del hecho no es la policía. Quien entrega el lugar del hecho es el magistrado. El fiscal o el juez, en su caso, si es sistema acusatorio o inquisitivo, ¿verdad? El magistrado consulta. ¿Policía científica tiene que hacer algo más? La policía, el que está a cargo de policía científica, que también son varios los equipos que trabajan, acá está el equipo de investigaciones de la DDI, están trabajando también como asesores, en este caso particular, gente de narcocriminalidad, porque son los que tienen información en este sentido, la policía científica y, por supuesto, todos aquellos que llevan a cabo la instrucción judicial de la labor policial. O sea, perdón, para ver si entiendo bien, entonces lo que usted plantea es que antes de que pudiese haber entrado esta persona que se fue en bicicleta y que vimos, ya la policía científica agotó todas las instancias. Cuando la policía abandonó el lugar, dice, ¿puedo ya entregar? se había investigado todo lo que se podía investigar. El fiscal pregunta, dos cosas pregunta, porque también escuché decir otras cosas poco serias con relación a los cuerpos. Cuando la policía científica hubo agotado el trabajo en el escenario, el que está a cargo de la comisión policial, que siempre hay un jefe de todo el operativo, consulta al magistrado. El lugar lo podemos dejar. No, usted es el que sabe. Pregunta. Claro. No, porque he participado en cientos de escenas de crimen. No, porque la impresión, porque también para intercambiar y que la gente no le queden dudas, es generalmente se ve que ese lugar donde ocurrió un triple crimen queda sellado por mucho tiempo. Voy a continuar si quieren. Sí. Ahora, ¿se considera necesario que el escenario continúe siendo preservado? En algunos casos sí. Hemos tenido que en el caso Nisman se volvió a la escena. Nosotros hemos tenido escenarios sin perturbar por semanas o meses en algún caso. En la inmensa mayoría de los casos lo entregamos en el momento que se agotó la diligencia. Se hace todo en el momento y se entrega. No, porque yo veo... ¿Sabe la sensación que tiene? Por eso digo, ustedes son los que saben. Pero tal vez no podemos evitar... O dejar alguna consigna de la DDI, de la brigada, para ver, porque también el juez habrá ordenado, tómensele testimonio a los vecinos de las casas laterales. Si escucharon gritos, si escucharon movimientos, si vieron, observaron. Eso pero uno imagina esto. Pero digo en general, para no abordar No, pero como entró una persona y se fue...
Está bien, pero tal vez hay que dejarlos caminar a mucha gente. Tal vez hay una consigna de civil. Eso puede ser. Sí, que está mirando y está filmando y está grabando quién está ingresando, Pero quién está ¿sabes por qué saliendo. digo, Héctor? Pero Hace una investigación. las pericias se hicieron La investigación es una investigación positiva, ¿no? El método científico es positivo, es una investigación experimental que se van encontrando a partir de un trabajo empírico, se van sumando elementos probatorios. El investigador está a la mitad de la investigación, reunió este dato, y dice, quiero volver a la escena porque acá hay algo que no revisé de la fosa que se hizo. Y vuelve, pero la escena no está más, porque vino un señor y señor ¿se entiende lo que digo? Señor Machiavelli, está clarísimo. Yo por eso quiero aclarar esto, y discúlpenme la redundancia. La inmensa mayoría de los casos que trabajamos nosotros, se agota la escena del crimen y se entrega. Claro. Esa casa ha sido intrusada hace 2 años. La dueña real creo que vive en la zona oeste del Gran Buenos Aires, etcétera. Es probable que se le... Insisto, yo no conozco este caso en particular. Claro. Estoy hablando cuál es la operatoria normal. Sí. Cuando uno agotó la escena del crimen, la escena del crimen no es patrimonio de la policía, ni propiedad de la policía, ni del Ministerio Público, ni de la justicia. Es del dueño. Claro. Por eso, yo quiero insistir con esto. Si la escena del crimen fuera necesario preservarla, Sí. en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos estados, yo me doctoré en los Estados Unidos, hay algunos estados en los Estados Unidos donde por ley no se entrega la escena del crimen. Muchas veces hay gente, aunque les parezca mentira, si el crimen se produjo dentro de una habitación, esa habitación debe mantenerse imperturbable hasta que se agote, Claro. que es el juicio oral, ¿eh? Claro. A lo mejor años. Pero en otros estados se concluye y se entrega en el Claro. momento. Qué interesante, Entiendo, ahora sí quiero ser absolutamente objetivo, que en este caso se ha agotado el escenario criminal. Está bien, está y bien una la vez que está aclaración. agotado, Porque el hecho está esclarecido y quien lo esclareció fue la policía de la provincia Claro. de Buenos Aires. Pero detectives tenemos un montón. Las medidas de seguridad no se toman después de las autopsias, es antes de. Claro. Entonces lo que Ok. tenemos que empezar a decirle a las políticas públicas, al personal policial, por favor ejerzan la prevención. Esto y me con quedo relación con a los esto. cadáveres, Sí. que también escuché otra cantidad de cosas que se han dicho, con todo respeto lo digo esto, ¿verdad? Los cadáveres también se agotan las diligencias, se practica 2 instancias médico-legales. La escena del crimen, que es el leve du corps, el levantamiento del cuerpo. Todo eso lleva una cantidad de diligencias, de muestras que obtiene Sí, la policía en el momento, científica. ahí. Pero claro que sí. Por ejemplo, lo voy a explicar concretamente en este caso. Hay uno de los autores de las lesiones a las víctimas que producto de la violencia con que ha practicado las lesiones se ha lastimado una mano. O sea que ahí vamos a tener sangre de las víctimas y del victimario. Claro. ¿Está bien? Puede ser este mismo Sotacuro, ¿eh? Puede ser. Que Porque tiene- aparece- Sí, que tiene lesiones. Ahora les cuento de él si quieren. Que hay un dato que se recoge en la investigación en la escena. Luego, la segunda instancia médico-legal, que probablemente es la más importante, que es la más rica en evidencia forense, es la autopsia. Claro. Pero hay a su vez una tercera instancia. ¿Qué es lo que determina la autopsia? La causa, manera y mecanismo de la muerte. Que eso se hace en diferentes exámenes. Un examen individual, un examen traumatológico, la apertura, como todos ustedes saben, que es la etapa cruenta de la autopsia, donde se obtiene todo el... Pero ¿qué pasa? Hay una tercera etapa. Porque el médico va a obtener una cantidad de muestras, va a sacar sangre, orina, para toxicología. Hoy les hago una pregunta en este caso concreto. ¿Sabemos si las chicas estaban intoxicadas hoy? No, hoy no Todavía lo no, sabemos. hasta el informe histopatológico. Porque todavía claro, se falta está el informe trabajando en histopatológico. toxicología Histopatología. y en histopatología la de los tejidos y toxicología la de los fluidos. Hoy todavía se está trabajando en eso, en la tercera etapa, porque yo escuché decir, entregan los cuerpos pero se los van a tener que devolver. No, eso sí. Por eso los invitamos a ustedes, porque la verdad que están dando No, una sí, clase sí. en ambos Estos casos. cadáveres, una sola cosa más. Sí, perdón. para hacer Estos una... y cadáveres son volvemos. cadáveres que lamentablemente no son totalmente de la familia, sino que son de la justicia todavía. Entonces, por ejemplo, no se pueden incinerar. Y la justicia tiene que conocer
dónde se encuentran Claro. inhumados y si se produce alguna modificación en el lugar de inhumación, hay que Todo tiene que informarle. estar avisado. Exactamente. Enseguida nos cuentan bien. Perdón por extenderme. No, porque ahora se Nicho- suma no hincho Carabajal. bigoda, para no ser tan- Enseguida les vamos a pedir información sobre quién es justamente esta persona que ahora aparece también con estas Lastimaduras, estas Sotacura. lastimaduras. Sí, Exactamente. Hacemos un pequeño paréntesis porque ahora se suma Gustavo Carabajal y seguimos Sí. con ustedes y tienen unos momentitos más. Juan Parrondo, contanos novedades del deporte, por favor. Viajamos a Brasil, Hugo y Agus, porque se dio un escándalo en una exhibición de boxeo justamente en la ciudad brasilera, en lo que era el enfrentamiento entre Wanderlei Silva, que era que veíamos el hombre calvo de la izquierda de sus pantallas, y Acelino Freitas, en una pelea de exhibición que terminó de la peor manera. Lo que sucedió es, después del cuarto round, cuando se le dio por ganada la pelea a Acelino Freitas por infracciones que cometió Silva, ambos equipos de los dos boxeadores se subieron al ring No, una y cosa de loco. empezaron ¡Qué tremendo! Se- a matarse a golpes. Algo que justamente en el boxeo está No se puede terminantemente prohibido golpearse fuera del tiempo de pelea. Esto fue después de la... Esto sucedió. Era el transcurso del cuarto round en la pelea y Silva, por cometer reiteradas infracciones, el árbitro le dio por perdida la pelea. Pero aparte Ah. terminan Y allí- todos contra todos. Claro, y allí Freitas y su equipo generan cierta provocación en Silva y justamente sus acompañantes, y esto genera la trifulca y la batalla campal, Qué insólito. que lo que resulta insólito porque son personas que están acostumbradas ¿Es a UFC recibir o golpes. boxeo? Perdón, Silva ¿no? recibió tal golpe que terminó Me inconsciente, parece- tirado en la lona, y después tuvo que ser trasladado a un hospital. Después podemos informar que afortunadamente está a salvo, no ha sufrido ningún tipo de lesión, y de hecho aseguró que van a El empezar... boxeador sigue peleando, pero ya contra otros rivales, ¿viste? Pero Es no tremendo. pierde su... Y el del moño Los casi se le demonitos vuela al moño, peleando, ¿no? El del es un moño le hace- insólito. Perdón, pero no es gracioso esto. Pero, Mirá, perdón, una tengo la locura. duda. ¿Esto Perdón, me da es acordar- boxeo o UFC? O Mirá, UFC? lo hago con... Es cierto, es prolija, pero para que se entienda la situación. Lo que pasó fue un enfrentamiento, una pelea de exhibición que era entre Freitas, que es ex campeón del mundo de boxeo, y Silva, que hacía lo boxeo propio en UFC. Es decir, una pelea de exhibición. Ah, que una re- mixta. una se llama mixta. pelea mixta. Eso sí. Una pelea mixta que reunía a dos estrellas de artes marciales mixtas y de boxeo. Lo que sucedió, al que vemos allá, que es a Silva, recibió un golpe de nocaut de el hijo de Freitas, Rafael Freitas, que fue lo que generó que caiga inconsciente al suelo y después sea trasladado al hospital para revisar que no haya trascendido ningún tipo de lesión cerebral ni nada. Por eso podemos afortunadamente confirmar de que ambos se encuentran bien, pero la realidad es que esto desató un escándalo en un Qué deporte locura. donde justamente se respeta a rajatabla, ¿no? Que fuera del No, ámbito de volaban la pelea... patadas, volaban. Si no está fuese por lo prohibido. grave, parece una de los 3 chiflados. Sí, Lo que ¿sabés pasa que pensé que lo mismo? no es para reírse, Pero eso es bueno, lo triste. la verdad que nada, se rompieron todas las normas del Totalmente. deporte y bueno. Sí, obviamente Como, no decís, había... Hugo, como decís, Hugo, se rompieron todos los códigos del boxeo acá, ¿no? Sí, Porque sí. es un deporte que, si bien es violento, se respeta, como digo, a rajatabla, que no se pueden propiciar ningún tipo de golpe, ya sea Claro, boxeadores o equipo, fuera del ámbito de la pelea. Entonces, lamentablemente tenemos que informar que una pelea de exhibición para los fanáticos del boxeo y de las artes marciales mixtas terminó en un escándalo en San Pablo entre Silva y Freitas, que Freitas, Qué locura. un boxeador reconocido que en 2003 había peleado en su momento con la Gina Barrios, que había terminado en victoria para el boxeador brasilero. Muchas gracias. Una locura. Bueno, vamos a sumar a esta conversación y también, obviamente, está Bruno de Ayala desde Perú. Él es un periodista que conozco, además tiene columnas semanales y explica lo que está pasando en Perú con los narcos que buscan nuevas rutas. Chile, Argentina son lugares a donde vienen habitualmente. Y también Gustavo Carabajal para conversar sobre este hecho que nos impacta, el triple crimen en Florencio Varela. ¿Qué tal, Gracias Bruno? a ambos por el contacto. ¿Cómo están? Hola, querido Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a todos por allá, en Argentina. Hola, Bueno. Gustavo, también. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bruno, gracias Gustavo también por este tiempo. Bruno, ¿cómo se está desarrollando esta idea que conversamos sobre posibles narcotraficantes que vienen a la Argentina y también a Chile buscando nuevas rutas? Mira, querido Hugo, no es nuevo. La delincuencia normalmente va buscando nuevos mercados
y la Argentina se convirtió para el crimen organizado peruano desde hace ya bastante tiempo en un sitio de refugio, de buscar, como te repito, nuevos mercados. En este caso se ha intensificado más porque el crimen organizado en el Perú está totalmente descontrolado. No solamente es narcotráfico lo que estamos lidiando, sino también con la minería ilegal, que cuenta con muchos recursos. La minería del oro ilegal está en auge, y si a eso le agregas el trasvase de delincuencia que viene desde Venezuela con el Tren de Aragua, tenemos una ecuación desastrosa para nuestros países. Lo que está viviendo Argentina en este momento es el trasvase de ese rebalsamiento de delincuencia que sale desde el Perú y que va buscando nuevos mercados y nuevas rutas. Hay que tener en cuenta que hay una variable adicional acá. El cerco que está haciendo los Estados Unidos en el Mar Caribe está obligando a las organizaciones criminales a buscar nuevos puntos de salida para su mercancía, ¿no? Claro, qué interesante. Una mirada, aprovechando, así hablamos con Gustavo también y desarrollamos el tema. Una última mirada, Raúl y Héctor, por favor, sobre este tema, aprovechando que hablamos con Perú también. Bueno, se está dando, de acuerdo a la descripción que hace el periodista peruano, lo que se llama en criminología el fenómeno del desplazamiento. Estados Unidos, efectivamente, lo charlábamos un poco más temprano, Estados Unidos efectivamente está realizando operativos en el Caribe para evitar que ingrese el narcotráfico por el Caribe a los Estados Unidos de América. Y bueno, la narcocriminal necesariamente necesita que su producto continúe fluyendo, porque esto a su vez que incrementa los precios, va de suyo, en los destinos finales, tienen que encontrar nuevos caminos. Y el camino de salida es por el Pacífico, indudablemente, por vía Ecuador, y generalmente va por Ecuador. Yo creo que lo de Perú sale por Ecuador también. A lo mejor hay alguna ruta, seguramente el colega de Perú podrá ratificarlo o no. En general sale por Ecuador, ¿verdad? ¿Héctor? Hay 8 lugares en el planeta donde se produce droga. Desde Colombia, el 80% de la cocaína sale para el mundo, desde Colombia. Perú, tenemos también Bolivia, tenemos el Triángulo Dorado, la Luna Dorada, es decir, Holanda, donde hay México, donde hay distintas formas de Paraguay, donde hay distintas formas de tráfico ilícito de drogas. Por eso hay que trabajar en concierto, no solo con la comunidad nacional, sino con la comunidad internacional. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que trabajar con jueces federales, con las fuerzas federales, con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas provinciales, en una comunión, en un concierto, a los efectos de poder ejercer la prevención. El último procedimiento enorme, grande, de casi, creo que eran 3.000 kilos de cocaína, lo hizo la policía de la provincia de Buenos Aires con el comisario mayor Naldi. Año 94, 93, si mal no recuerdo, secuestraron avión, fusiles, un montón de droga, después Strawberry. Digo, hoy hay como procedimientos de sacrificio. Se secuestran 1.500 kilos de, no sé, de marihuana, pero al chofer que la transportaba. ¿Dónde está toda la cadena de información que se hizo previamente? Entonces, no nos tenemos que chocar contra el procedimiento, sino que hay que investigarlo. Y me quedo con esto que mencionaban los dos, prevención. Con eso nos tenemos que quedar. Interesantísimo escucharlos. Y les agradecemos mucho a ambos por haber venido. Gracias por la invitación. Un placer. Gustavo, que estás escuchando, ¿no? Al colega Bruno desde Perú. ¿Qué información tenés? Te estamos leyendo todos los días en La Nación, además. Mirá, lo que se sospecha es que estos asesinos, los responsables del triple crimen de Brenda, de Morena y de Lara, algunos podrían tener algún tipo de vinculación con la banda de Los Pulpos. Los Pulpos es una banda que está formando parte de este fenómeno del desplazamiento, del desborde que viene afectando a la delincuencia en Perú. Se ha instalado en Chile la banda de Los Pulpos, se ha instalado. Es la primera vez que se tienen noticias acá en la Argentina, se confirman que algunos de estos sospechosos de matar a Lara, a Brenda y a... Yo lo conté ayer y después tengo más datos para aportar también sobre esa misma línea, Caraba, es cierto. El tema es este, lo que se cree es que algunos... A ver, Pequeño J no es el jefe. Claro. Vamos a partir. No es jefe de ningún cartel. A lo sumo puede estar a cargo de una célula. Claro. Acá traen chicos muy
traen chicos para que con la promesa de trabajo y los ponen en realidad a desempeñarse como directamente soldaditos. El vivo que se hizo el otro día, cuando mataron a las 3 víctimas, fue para amedrentar a un grupo que forma parte de la célula en la que supuestamente, vamos a decir supuestamente, está a cargo de Pequeño J. Claro. Y hace tiempo que están instalados, no es nuevo. Lo de Florencio Varela, hace tiempo que hay una banda peruana que domina el territorio, Santa Rosa, Mayol, San José, San Francisco, son algunos de los barrios de ahí de Florencio Varela donde están instalados los narcos peruanos. Acá en este caso hay que tener en cuenta este eje. Florencio Varela, Esteban Echeverría, La Matanza. Dentro de La Matanza, Barrio San Alberto, Villa Palito, Puerta de Guerra, San Petersburgo. Eso es lo que se está moviendo. Y la banda, una parte de la banda que preparó la logística, entregando la casa, buscando a la persona que iba a hacer el pozo, son de Varela. Claro. Es más, el tío de uno de los integrantes de la banda es un narcotraficante conocido en Varela, peruano él también, estuvo acusado de un homicidio, nunca lo pudieron condenar, de un policía al que mataron, este efectivo de la policía bonaerense, hace 6-7 años, porque se había quedado con droga de la banda. Mirá vos. Qué tremendo eso. Bruno, seguramente conocés la banda Los Pulpos. ¿Y se sabe en Perú de este hecho que impactó aquí en la Argentina? ¿Se conoce el triple crimen? Sí, o...? se está hablando, ¿no? Exacto. Sí, se está hablando. Hoy día ha salido publicada la noticia. Bueno, los que estamos en prensa ya conocíamos el tema desde el momento mismo que se dio, pero acá ya la noticia ha salido desde el día viernes y hoy día el diario principal de circulación nacional, que es El Comercio, ha hecho un reportaje sobre el tema. Es un crimen muy cruel. Lo sofisticado de la maldad de este tipo de organizaciones criminales llama poderosamente la atención, ¿no? Claro. Acá en el Perú también han habido episodios nefastos de estos criminales y representa la deficiencia que tienen nuestras fuerzas policiales en cuanto al servicio de inteligencia que deben tener, ¿no? Claro. Estamos convencidos en el Perú de que solo a estos crímenes solo se le combate con inteligencia. Totalmente. En el Perú pasamos por lo que significó Sendero Luminoso y nos tuvieron prácticamente arrinconados. Hay que entender que estas bandas terroristas también se financian con dineros del narcotráfico. Claro. Y solamente cuando aplicamos inteligencia y tuvimos la paciencia necesaria, los pudimos vencer. Y ahí, Bruno... Yo creo que se vienen momentos muy álgidos para nuestros pueblos, para los países de Hispanoamérica, sobre todo para el sur, los que estamos al lado del sur, porque como te digo, hay un desplazamiento del crimen organizado. Claro. Y este fenómeno de redes hace que sea más perverso todo su accionar. Totalmente. Sí, Los Pulpos es una organización criminal muy conocida en el Perú. Sus líderes caen presos y salen libres y la cabeza de como estas víboras que se van recomponiendo permanentemente, ¿no? Y tienen muchos lazos con las fuerzas policiales también. Claro. Eso es lo más dramático del tema, ¿no? Bruno, vos mencionabas recién el tema de la brutalidad, ¿no? Nosotros acá, obviamente, estamos muy impactados por eso. Recién algunos especialistas nos decían eso es algo que se empieza a importar, que ya aparecía en algunas regiones de Argentina como Rosario, en la provincia de Buenos Aires no se veía. Te pregunto qué pasa en Perú. ¿Es común ver que en los delitos vinculados al narcotráfico se vea este tipo de brutalidad, este tipo de violencia? Esta violencia desenfrenada se ha venido dando hace unos cuantos años, no más. Es más, yo creo que esta especialidad, por así decirlo, si cabe el término, viene a raíz del desplazamiento del tren de Aragua hacia el Perú, que capturaron las calles de Lima, por ejemplo, con el tema de la prostitución, en fin, de la delincuencia. Claro. Está muy común la extorsión en el Perú. Ojo con eso, no sé si estará pasando en Argentina, pero es un filo que aprovechan los delincuentes, extorsionar a transportistas, por ejemplo, les piden cupos para poder seguir circulando por las calles. Qué tremendo. Ese es el tema que se está dando muy fuertemente y el líder
de una de estas organizaciones, los injertos del Cono Norte, fue capturado hace poco en el Paraguay, por ejemplo, ¿no? Por eso te digo que se van desplazando y van tomando determinadas posiciones en la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay en este caso, ¿no? Y con ello llevan su maldad a cuestas, ¿no? Gustavo, ¿qué decías? No, que este tipo de violencia que se aplicaron lamentablemente, sobre Brenda Morena y Lara, no es algo que sea nuevo. Claro. En el Gran Buenos Aires. Se veía mucho en Rosario, pero en Buenos Aires también. Claro. Lo que pasa es que en Rosario está más concentrado, pero en Buenos Aires, al ser una extensión más importante, estaba más diluido, pero hay. Pero hay. Un año, en agosto del año pasado, a 50 cuadras de donde vieron por última vez con vida a Lara, Morena y Brenda, mataron a Vanessa Alejandra Lachmaniuk, y de 28 años, y a Yedén Medina de 14. Los que las mataron fueron narcos paraguayos. Acá lo importante es remarcar que el Gran Buenos Aires y parte de la zona sur de la ciudad están liberadas por el narcotráfico. Claro. Las bandas hacen lo que quieren. Y otro detalle también con respecto a lo que decía Bruno, hay un antecedente acá en Argentina de los desplazados por el Tren de Aragua, de bandas chilenas que traían menores en Chile, son punibles para la ley, y acá en Argentina no punibles, y los usaban para robar. Entonces, este fenómeno que aparentemente están haciendo, o esta metodología que están aplicando, si se confirma esta banda peruana, también tiene su correlato en Chile, y es consecuencia del desplazamiento que viene afectando. A ver, hay una guerra. El Tren de Aragua lo que hace una metodología de ocupación, y todos los que no les pagan peaje al Tren de Aragua se tienen que ir de ahí. ¿Y para dónde vienen? Para Chile, para Argentina, desde Perú les hablo, ¿no? Sí. Pero esto acá, compañeros, quiero agregar algo. Hay que ver si a Pequeño J lo agarran ante la policía o lo matan los propios pares. Hay datos que hablan que el tío, en realidad, de Pequeño J es uno de las claves en esta historia. Interesante ahí. ¿Por qué decís que lo pueden matar antes? ¿Y quién? Bueno, dentro de su propia banda. Hay que ver si Pequeño J o Tony Hansen, victoriano, Valverde, efectivamente actuó por su cuenta para dar un mensaje a su tropa o al grupo muy minúsculo que le responde a él, o si efectivamente fue mandado por alguien. Porque acá lo que ocurrió, y Bruno también lo sabe, y vos, Hugo, y Agustina también, es que trajo toda la atención sobre los narcos de ahí. Totalmente. De la zona. Entonces, hay que ver si no lo matan los propios, si fue un trabajo que hizo un crimen, o quiso mandar un mensaje por cuenta propia que produjo tanto derramamiento de sangre y tanto sufrimiento, que enfocó toda la atención de los grupos de investigación, y aparte hizo visible algo que estaba invisible hasta ahora. Una atención que los de arriba no querrían. Claro. Exactamente. Para redondear con Bruno, a quien agradecemos el contacto, que sé que está en medio de un viaje y ahí está dispuesto siempre. Quiero que veamos una parte que seleccioné de un documental peruano que habla de dos cuestiones. Por un lado, del tipo de violencia que ejerce este grupo narco, y por otro lado, que eligieron la Argentina como destino. A ver qué parte tenemos de las dos. Básicamente por las formas de delitos que cometían. Todas esas actividades criminales son muy marcadas en términos de la necesidad de tener cubierto, controlado, de poder ejercer poder dentro de un determinado espacio territorial. Ellos van a dejar claramente su sello, y su sello era la extorsión, su sello era el secuestro, y en forma muy violenta. Es decir, un comerciante que no quisiera, ellos podían quemar el negocio. Primero mandaban el mensaje, que podía ser en forma personal o en forma telefónica o en forma de mensaje que le empezaban a dejar a esta persona, y luego de eso, si no lo hacía, incluso podían atentar contra la familia, esta persona y la familia. Es decir, no tenían ningún miramiento y nunca fueron amenazas al azar, sino que sus amenazas posteriormente las cumplían, cosa que todos entendieran que los pulpos eran una organización criminal de verdad. Los pulpos se logran expandir a otros países, digamos que un poco por fuerza del azar y de la necesidad.
en la medida en que las actuaciones policivas en Perú empezaron a tener cada vez más impacto sobre la estructura criminal emergente, uno de sus cabecillas principales, alias John Cruz Arce, emigra. Inicialmente se conoce que fue a Bolivia, después pasó a Argentina y después terminó en Chile. En ese trasegar, pues, digamos, ya estaba habituado a una forma de vida, una forma de conseguirse su sustento, y eso implicó la creación de células de grupos criminales con el mismo enfoque que después se terminan articulando regionalmente. Bruno, no sé si lo conocías el material, seguramente sí, porque es de Perú, y un poco describe esto que intentamos que nos expliques. Sí, está en línea de lo que hemos venido conversando, ¿no? El desplazamiento de la criminalidad, el alto grado de sofisticación que está tomando y de maldad a su vez, y que esto va a ser el mal que va a señalar tal vez los próximos años en nuestros países. Lamentablemente, con una policía que no está a la altura, esta criminalidad va a ir creciendo. Los signos macroeconómicos peruanos tan buenos se ven pálidos, contrastados con la criminalidad y con la tensión que existe en el pueblo peruano y la necesidad de justicia. Porque, como te digo, hay zonas prácticamente en el cono, por ejemplo, norte de Lima, prácticamente liberadas. Las últimas protestas no son por baja de inflación, que la tenemos muy baja, dicho sea de paso. Lo que la gente está pidiendo es seguridad. Básicamente ese es uno de los temas principales en el Perú. Seguridad, que acaben los pedidos de cupos y que el Estado presente, sí, dando mayor garantía de derechos humanos a los pobladores. Eso es lo que está pidiendo. Y Argentina está en un momento en donde tiene que aprender lo que está pasando en el Perú para tomar las correcciones del caso. O sea, no se puede convivir con la criminalidad. Totalmente. Y esto ha pasado en el Perú. Lamentablemente, la policía, malos policías, no la institución, hay que dejar eso muy en claro, la institución policial peruana es muy prestigiosa, pero está impregnada de malos policías que hacen contubernio con la delincuencia, con el crimen organizado. Qué fuerte y eso es esto lo que se tiene que evitar. Muy fuerte esto que contás, Bruno. Gus, ¿qué es lo que se sabe sobre Lázaro Víctor Sotacuro, el que fue detenido allí en Villazón, en la frontera con Bolivia y Argentina? No hay extradición, lo van a expulsar, pues ingresó de forma ilegal supuestamente en Bolivia y ya debe estar en breve siendo trasladado a Buenos Aires para que lo indague el fiscal Adriana Ríos. A él lo acusan de ser el dueño y conductor de un Volkswagen Fox blanco que estaba de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca donde subieron las 3 víctimas y que fue posteriormente incinerada o incendiada, mejor dicho, a pocas cuadras del lugar donde las mataron. Claro. Gustavo, ¿sabés que ayer el ministro de Justicia de Jujuy, yo no me acuerdo si es secretario, pero bueno, el que actúa a cargo de la justicia de Ministerio de Seguridad, dijo que tenía las manos lastimadas Sotacuro y que puede ser compatible con su acción en el crimen, es decir, que habría actuado de como alguien sicario. Intentando defenderse. Sí, bueno, hay un vecino, creo que es un almacenero ahí de Varela, de la calle que está en Chañeri y Hacha, que fue la escena del triple homicidio, que dijo que una de las víctimas, una de las personas que salían de la casa lo vio sangrando y le fue a comprar algodón y alcohol. Claro. Muy impresionante. Bruno, muchas gracias por este tiempo. Gracias. Querido Hugo, muchas gracias. Gracias, saludos a La Nación Más y a todo Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. Hasta prontito. Gracias, Gus, también. Gracias, Gus, como siempre. Te mandamos